Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se presentó a ellos, y durante 3 sábados disputó con ellos sobre las Escrituras, explicando y probando que Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y el Cristo, decía, es el Jesús que yo os anuncio. Pero envidiosos los judíos echaron mano de algunos individuos perversos e infames, y promoviendo alborotos perturbaron la ciudad. Se presentaron ante la casa de Jasón, buscándolos, para llevarlos ante la plebe. Y al no encontrarlos, aratraron a Jasón y a algunos hermanos ante los politarcas, gritando, estos que han perturbado el mundo entero, se han presentado también aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos estos estados obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La plebe y los politarcas, al oír esto, se agitaron y exigieron fianza de Jasón y de los restantes para soltarlos. En Berea, los hermanos hicieron partir enseguida a Pablo y a Silas durante la noche a Berea, los cuales, así que llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, y recibieron la palabra con toda prontitud, examinando todos los días las Escrituras para ver si todo era así, y creyeron mucho de ellos, y mujeres griegas distinguidas, y buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba también en Berea la palabra de Dios, fueron allá agitando y aloborotando la plebe. Entonces los hermanos hicieron partir a Pablo hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y se volvieron enseguida con el encargo para Silas y Timoteo de que se unieran con él lo más pronto posible. En Atenas, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignaba con su espíritu al contemplar la ciudad llena de ídolos. Dispuaba en la sinagoga con los judíos y con los que temían a Dios, y en la plaza, cada día, con los que se encontraban. Algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir ese charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anuncia a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, podemos saber qué doctrina nueva enseñas, porque traes a nuestros oídos cosas extrañas, y queremos saber de qué se trata. Los atenienses todos y los extranjeros que había allí solo se entretenían en decir o en oír novedades. Pablo en el Areópago. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo veo que sois los más religiosos. Al recorrer, en efecto, vuestra ciudad y al contemplar vuestros monumentos sagrados, me encontré también con un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que veneráis sin conocerlo, eso es lo que yo os voy a anunciar. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por la mano del hombre, ni es servido por manos humanas como se necesitase algo él, que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre ha hecho todo el género humano, para hablar sobre toda la superficie de la tierra, prefijando los tiempos y los límites de su morada, para que busquen a Dios, a ver si buscando a tientas le podían encontrar, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque somos de su linaje, pues, si nosotros somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, o plata, o piedra, o escultura hecha por arte e ingenio del hombre. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, comunica ahora a los hombres que todos, en todas partes, se arrepienten, puesto que ha establecido un día
en el que ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre, a quien ha designado y acreditado ante todos al resucitarle de entre los muertos, unos se burlaban y otros dijeron: «Te oiremos sobre esto otra vez». Así Pablo se retiró de ellos. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre los cuales se encontraba Dionisio Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. En Corintio. Después de esto salió Pablo de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, oriundo de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que salieran de Roma todos los judíos. Pablo se relacionó con ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó trabajando en su casa. Se dedicaban a fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y griegos. Pero cuando llegaron a Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se entregó por completo a la predicación de la palabra, testificando que Jesús era el Mesías. Como ellos se opusieran y blasfemasen, sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestras cabezas. Yo estoy limpio. Desde ahora marcharé a los gentiles». Partió de allí, y fue allí uno llamado Tito Justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que habían oído a Pablo creyeron y se bautizaban. Una noche el Señor dijo en visión a Pablo: «No temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie intentará hacerte mal, pues tengo en esta ciudad un pueblo numeroso». Y se detuvo allí durante 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pablo ante Galión. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se sublevaron a una contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal, diciendo: «Este incítale a los hombres a que den culto a Dios en contra de la ley». Estaba Pablo a punto de hablar, cuando Galión dijo a los judíos: «Si se tratase de alguna injusticia o crimen maligno, oh judíos, yo os escucharía pacientemente, como es de razón. Pero si es cuestión de palabras y nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron todos de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que nada de esto le importara a Galión. Pablo permaneció aún cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Lo acompañaban Priscila y Aquila, que se había rapado la cabeza en Cencreas, porque había hecho un voto. Llegaron a Efeso, donde se separó de ellos, y entrando en la sinagoga, disputaba con los judíos. Ellos le rogaron que se quedase más tiempo, pero no accedió, sino que, despidiéndose y diciendo: «De nuevo volveré a vosotros, si Dios quiere», partió de Efeso. Desembarcó en Cesarea y subió a saludar a la iglesia, bajando luego a Antioquía. Tercer viaje de San Pablo. Estuvo allí algún tiempo y recorrió nuevamente el territorio de Galacia y Frigia, alentando a todos los discípulos. Apolo predica en Efeso y Acaya. Un judío de nombre Apolo, oriundi de Alejandría, hombre elocuente, muy versado en las escrituras, llegó a Efeso. Había sido instruido en el camino del Señor, ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba exactamente lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Él se puso a hablar con toda libertad en la sinagoga. Mas cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos los animaron y escribieron a los discípulos para que lo acogiesen. Una vez que llegó, con la gracia, ayudó mucho a los que habían creído, pues
después, refutaba en público vigorosamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Pablo en Efeso. Y mientras Apolo entraba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones montañosas, llegó a Efeso y encontró algunos discípulos y les dijo: ¿Habéis recibido al Espíritu Santo abrazar la fe? Ellos contestaron: No hemos oído siquiera que hay Espíritu Santo. Y él les dijo: Pues, ¿qué bautismo habéis recibido? Dijeron ellos: El bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de penitencia, diciendo al pueblo en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando lo oyeron, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran unos 12 hombres entre todos. Predica a los gentiles. Pablo entró después en la sinagoga, donde habló con absoluta libertad durante 3 meses, disputando y esforzándose por convencerlos acerca del reino de Dios. Pero, como algunos se endurecían y no querían creer, despreciando el camino delante de la multitud, se apartó de ellos, separó a los discípulos y se puso a enseñar diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como gentiles, oyeron la palabra de Dios. Obraba Dios por las manos de Pablo milagros extraordinarios, de tal suerte que se aplicaban a los enfermos los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo, y se retiraban de ellos las enfermedades, y salían los espíritus malos. Los exorcistas judíos, algunos de los exorcistas judíos ambulantes, intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían los espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Hacían esto los 7 hijos de Esceva, sumo sacerdote judío. Pero el espíritu malo les respondió: Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? El hombre poseído del espíritu malo saltó sobre ellos, se apoderó de los 2 y los maltrató de modo que se escaparon de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos, judíos y griegos, habitantes de Efeso, y cayó sobre todos ellos un gran temor, y el nombre del Señor Jesús era glorificado, y muchos de los que habían creído venían a confesar y a manifestar lo que habían hecho. Y bastantes de los que habían practicado artes mágicas llevaron sus libros y los quemaron en presencia de todos, y su valor fue calculado en 50.000 monedas de plata. Tal era la fuerza con que crecía y se consolidaba la palabra del Señor. Después de estos sucesos, Pablo se propuso atravesar Macedonia y Acaya e ir a Jerusalén. Y dijo: Después de haber ido allí, tendré que visitar también Roma. Mandó a Macedonia a 2 de sus colaboradores, a Timoteo y a Erasto, y él se detuvo algún tiempo en Asia. Motín de Efeso. Durante este tiempo hubo un gran tumulto con ocasión del camino del Señor. Un platero, llamado Demetrio, que hacía en plata templos de Diana, proporcionaba a los artífices grandes ganancias, a los cuales, habiéndolos unido con los demás que trabajaban en los mismos oficios, les dijo: Amigos, sabéis que nuestro bienestar depende de esta industria, y veis y oís que no solo en Efeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha apartado y persuadido mucha gente diciendo que no son dioses los que han sido hechos con las manos de los hombres. No solo hay peligro de que nuestra industria se desacredite, sino también de que sea tenido en nada el templo de la gran Diana, y de que sea despojada de la majestad, aquella a quien venera toda Asia y el orbe entero. Al oír esto,
se llenaron de ira y se pusieron a gritar: «Grande es la Diana de los Efesios». Toda la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron a una hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Algunos de los asiarcas, amigos suyos, le mandaron también recado, rogándoles que no se presentase en el teatro. Cada uno gritaba una cosa, de modo que la asamblea estaba alborotada y la mayor parte no sabía por qué se habían reunido. Pero de entre la multitud sacaron a Alejandro, empujándolo los judíos, y Alejandro hizo señal con la mano de que quería explicarse ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, todos a una gritaron por espacio casi de 2 horas: «Grande es la Diana de los Efesios». El magistrado logró calmar a la multitud y dijo: «Efesios, ¿qué hombre hay que ignore que la ciudad de los Efesios es la guardiana de la gran Diana y de su estatua caída del cielo? Siendo todo esto incontestable, conviene que estéis apaciguados y no hagáis nada con precipitación, porque habéis traído a estos hombres, que no son ni sacrílegos ni blasfemadores de nuestra Diana. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen algo contra alguno, para eso hay audiencias y procónsules, que apelen las 2 partes a los tribunales, y si solicitáis algo más, será resuelto en la asamblea legal. ¿Por qué corremos peligro de ser acusados de sedición por todo lo que ha sucedido hoy, no habiendo ningún motivo que pueda justificar este alboroto?» Dicho esto, se disolvió la asamblea.